Vamos a empezar, porque lo que nos interesa es aprovechar que nos hable don Juan José, que como todos sabéis, todos los que estáis aquí sabéis quién es, que es obispo, es de natural de Córdoba, pero que tiene su labor pastoral en Bangasur, en Centroáfrica. Y mejor que diga ya y cuente todo lo que quiera. Yo ya no te presento más, así que acércate tú ahí al centro. Muchísimas gracias, Gabriel, y gracias a todos vosotros que habéis venido en el día de hoy. Os voy a hablar un poco. Otro día podemos igual pasar diapositivas y os voy explicando las diapositivas, y así viendo con imágenes podáis comprender mejor lo que significa la vida para los misioneros que estamos en la primera evangelización en zonas de alto riesgo, incluso como en Centroáfrica, y podéis daros cuenta con imágenes lo que es vivir en lo que el Papa Francisco llama hoy una periferia. La periferia, cuando entras en Centroáfrica, allí en mi diócesis tenemos 4 campos de desplazados. 4 campos de desplazados. Cuando ves campos de desplazados de 10.000 personas que han huido de un sitio para otro, han sido echados de sus tierras, de sus zonas donde viven por la guerra, y llegan a un sitio que es un campo donde encuentran tiendas de campaña de la ONU, lonas, y allí tienen que vivir durante un año, 2 años, 3 años. Eso es lo que el Papa Francisco dice, una periferia en estado puro. Si tuviéramos diapositivas, pues la podríamos ver, porque estás tocando tierra a tierra lo que es la miseria de las personas en donde yo vivo. En Centroáfrica a causa de la guerra que estamos viviendo, en Centroáfrica hay 550.000 personas que han huido de sus tierras, de sus campos, de sus familias, de lo que ellos tienen, de las posesiones más grandes que ellos tienen, que para muchos de ellos es la cama, el colchón, la mosquitera, el saco con semillas para sembrar al año siguiente, y luego pues la tierra con las tumbas de los antepasados. Muchos de ellos han tenido que escaparse a causa de la guerra, de mercenarios armados con Kalashnikov que han llegado pues a atacarlos y han llegado a echarlos de ahí. En Centroáfrica tenemos, ya digo, 550.000 personas que son refugiados internos a Centroáfrica. Y además tenemos a 650.000 personas que son refugiados externos, que han huido de Centroáfrica con sus hijos, con sus niños pequeños, que han tenido que huir a causa de la guerra y se han ido a los países limítrofes, como es el Camerún, como es el Chad, como es el Congo. Yo os estoy hablando de una parte, la inmigración, que es muchísima en el continente africano. Cuando vosotros veis venir aquí a Europa pateras con inmigrantes que llegan y desembarcan pues en Algeciras o en otras partes, o en Murcia o
o en los grandes barcos que los recogen. Estamos hablando del 3% de la inmigración africana, el 3%. El otro 97% de los inmigrantes africanos viven la inmigración al interior del continente. Están pasando de una u otra frontera de los 53 países que hay en el continente africano. Están huyendo por causa de la guerra, están huyendo por causa de salvar la vida. Y hay países como puede ser Uganda, que es un país que en 2 años ha acogido a 2 millones de personas, 2 millones de sudsudaneses del Sudán, que está en guerra civil, una guerra civil violentísima. ¿Os acordáis de aquella escena de hace unos cuantos meses cuando el Papa encontró a los 2 presidentes, no, a los 2 beligerantes en el Sudán, y el Papa les pidió por compasión, por piedad, de parar esa guerra, y al final el Papa se puso de rodillas y les besó los pies, ¿os acordáis? Les besó los zapatos. Pues le estaba haciendo este gesto tremendamente significativo al Sudán, a los 2 contendientes que luchan en la guerra del Sudán, y ha provocado pues que inmigrantes del Sudán escapen de ese país y huyan al país limítrofe que es Uganda. Y Uganda ha acogido a 2 millones de personas sin barreras, sin policía, sin pedir visados, sin exigir nada. Simplemente ha acogido a personas que huían de una situación terrible y que les hacía la vida tremendamente imposible. La han acogido y han hecho un campamento de refugiados de 2 millones de personas. Han hecho bastantes campos de desplazados, y yo conozco a misioneros y misioneras que están allí ahora mismo trabajando en estos campos de desplazados, ¿no? Ya os digo que yo soy uno de los misioneros, de los 11.000 misioneros españoles que estamos dando nuestra vida por los más pobres en el continente africano. Somos apenas el 9%, la mayor parte, el 50%, están en América, y otros están también en Asia y otros en Europa. 11.000 misioneros. Estamos algunos en circunstancias, en países en donde la guerra civil pues hace que la vida sea muy difícil, muy difícil. Y en Centroáfrica desde hace 5 años tenemos una guerra civil pues tremenda, que nos ha penalizado, que nos ha hecho una iglesia perseguida, que nos ha hecho una iglesia mártir. En estos últimos años han muerto 5 sacerdotes. Algunos los he ordenado yo sacerdotes, y los han matado por su fe. Son mártires de la fe. Algunos no pudimos ni reconocerlos. Había uno en concreto, entraron en un campo de desplazados, un grupo de mercenarios, la mayor parte de corte islámico, de corte fundamentalista, de corte yihadista, y entraron allí matando a muchísimas, eran miles de personas, y entre ellos los sacerdotes que estaban allí. Uno de ellos, yo recuerdo una ráfaga de metralleta le dio en la cara, le dio en el rostro y le destruyó completamente la cara, ¿no? Entonces, cuando fuimos a recogerlo, solo encontramos la masa encefálica y lo reconocimos por el reloj, que era él, ¿no? Sacerdotes mártires, cantidad de catequistas mártires. ¿Cuántos de vosotros sois catequistas? Pues sabed que en Centroáfrica, que en África hay muchos catequistas que lo son arriesgando su vida, arriesgando por causa de la fe. Que llevar una cruz en el pecho, pues sabes que estás arriesgando la vida, arriesgando a que te quiten de en medio simplemente porque sigues a Jesús, ¿verdad? Cuando muchas veces yo he pasado delante de algunos yihadistas, quiero señalar, insistir muchísimo, cuando yo estoy hablando del Islam radical, estoy hablando de una parte ínfima del Islam. En el Islam hay millones de personas moderadas que quieren la paz, que buscan el Islam, leen el Corán y ven el Corán como un libro de paz, y el Islam como una religión de paz. Entonces, quiero decir que no os creáis todo lo que nos cuenta la televisión. La televisión muchas veces nos vende miedo, Hay millones de musulmanes que son moderados y que son muy buena gente, ¿no? Los que han entrado en Centroáfrica hace 5 años son los violentos, han entrado
de un grupo muy violento y que se han dividido en 14 señores de la guerra y han entrado en Centroáfrica queriendo invadir Centroáfrica y queriendo hacer de Centroáfrica pues un país islámico que mire hacia la Meca. Cuando han llegado estos islamistas en el 2013, crearon en Centroáfrica una tremenda confusión. Crearon este desplazamiento inmenso de poblaciones que se fueron de un sitio para otro huyendo de la guerra. En esos momentos muchas ONGs que estaban allí, muchas ONGs y muchos organismos se tuvieron que ir porque la violencia era extrema. Y yo recuerdo que yo le decía a mis misioneros, a mis curas, los que quieran irse, los que no aguanten, que se marchen. Y nos quedamos todos. Las monjas que estaban en ciertos sitios arriesgando a ser violadas, las obligué casi a irse, ¿verdad? Pero los sacerdotes les dije, si podéis quedaros con la gente, nos quedamos con la gente. Y os aseguro que en sitios de alto riesgo, en zonas de alto riesgo, la iglesia es la última que apaga la luz. Y allí nos quedamos todos. Y hemos vivido circunstancias pues horribles, siendo testigos de cómo se hace la guerra hoy, en el 2020, 2019, que ya no es como hacían nuestros abuelos, como tuvieron que vivir nuestros abuelos la guerra del 36, que era guerra de trincheras, en donde la población local, civil más o menos, quedaba exenta de la lucha armada. Hoy no se hace así la guerra, hoy no se hace una guerra de trincheras, hoy no hay soldados que se ponen de un lado y para otro. Hoy la guerra es, por ejemplo, la utilización del fuego como arma de guerra. Es llegar a una zona que quieren tomar los mercenarios, que tienen orden de tomar los mercenarios, entonces meten fuego a todas las cabañas de todo un barrio de 4 o 5 kilómetros y todo se pone a arder como una tea. Y entonces a un cierto momento pues la gente está perdiendo todo y ve sus casas como se inflaman, porque son casas muchas de paja y barro, entonces aquellos pega un explotido y se inflama y la gente pierde todo lo cuanto tiene. Y entonces al día siguiente están obligados a huir, marcharse e irse a un sitio donde pueda ser más tranquilo. Esto se está usando en todas las partes del continente africano hoy día, ¿no? El fuego como arma de guerra. En otros sitios, en Bangassou, hemos vivido este año y el año pasado el hambre como arma de guerra. Y esto lo vemos en muchos otros sitios, lo vimos también en Kosovo. El hambre hacer dividir a una zona entera, a toda una provincia, quitándole los medios de abastecimiento, quitándole todo lo que podía llegar como alimento, y a un cierto momento pues el hambre, ya lo hemos visto en muchos momentos de la historia, pues está pasando, actualmente está pasando esto, ¿no? Llega un momento en que la inanición hace que la gente se vuelva cada vez más vulnerable, ¿verdad? He visto con mis propios ojos la utilización por los mercenarios de la violación como arma de guerra. La violación como arma de guerra. ¿Sabéis lo que significa un grupo de mercenarios armados? 30, 40, 50 mercenarios armados que llegan a un pueblo y reúnen a toda la población. La reúnen en la plaza del pueblo. Y reúnen a mujeres, a hombres y a niños en la plaza del pueblo. Y allí, en presencia de todos, van y violan a todas las mujeres y luego a todas las niñas, delante de sus maridos, delante de los hombres, ¿no? Entonces se crea una situación de terror tan grande, de miedo tan grande, que a un cierto momento pues toda la gente abandona. Donde están los mercenarios, toda la gente se va, abandonan. Estoy hablando de la violación como arma de guerra, como un arma de guerra, no un Kalashnikov o un misil. El arma de guerra es la violación misma, ¿no? Y a un cierto momento toda la población se desplaza huyendo hacia otro sitio, tal es el terror que tienen, y yéndose van diciendo a otras poblaciones lo que ellos han vivido. Y yo he visto gente que venía de 120 kilómetros bajando hacia donde yo estaba,
y me iban contando lo que los mercenarios estaban haciendo y la gente estaba aterrorizada. Una vez yo estaba en un pueblo y era justamente el Viernes Santo, y fueron llegando personas y venían huyendo todos con lo poco que podían llevar y habían vivido esto, la violación como arma de guerra, habían matado a algunos y los demás pues habían huido, ¿no? Y entonces llegaban en un estado de desolación enorme. Yo los escuché delante de la iglesia, era un Viernes Santo, nos disponíamos a celebrar el Viernes Santo, teníamos la cruz preparada, entonces el clima se estaba empeorando enormemente, venía la lluvia, entonces la gente decía, pues vamos a rezar, porque el terror que habéis vivido no nos queda más que rezar y ponernos en manos de Dios para que sea Dios la fuente de nuestra consolación, ¿verdad? Y yo recuerdo que entramos a rezar, empezamos la primera parte de la celebración del Viernes Santo y empezó a descargar agua, empezaron rayos y truenos a caer, no podéis imaginar, la capilla era de un techo de zinc y entonces el agua sobre el techo de zinc era tal el ruido que a un cierto momento pues yo ni me oía a mí mismo, ¿no? Toda la gente estaba entrando, estaban llorando, estaban desolados, yo tuve que leer el Evangelio y ni me oía yo a mí mismo, que es el Evangelio de San Juan, que es el Viernes Santo, ¿no? Y entonces cuando hicimos la adoración de la cruz, yo no podía decir nada porque el ruido era tal en el techo, la gente venía a besar la cruz y no podíamos hacer nada. Y cuando llegó el momento, la última parte, la cuarta parte de la celebración del Viernes Santo, que era cuando se da la Eucaristía que se ha consagrado el Jueves Santo, entonces ahí paró un poquito de llover, empezamos a oír algo y ¡pum!, escampó de buenas a primeras tal como había empezado a llover, ¿no? Y entonces cuando ya había terminado la celebración, ya había terminado la lluvia y ya podíamos hablar unos con otros, ¿no? Entonces la gente me decía, algunos me decían, Monseñor, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de nuestro dolor? ¿Te has dado cuenta de nuestro dolor tan grande, nuestro llanto tan grande? Es tan grande que cuando hemos llegado aquí Dios se ha puesto a llorar. Y no ha parado de llorar hasta que no hemos terminado la oración. Y durante toda la celebración Dios ha estado llorando. Y ha estado llorando y no nos hemos oído, pero nos hemos sentido el dolor que teníamos todavía en el cuerpo, ¿no? Y eso os digo que yo he sido testigo, ¿no?, de todo esto. El hambre como arma de guerra, el desplazar una serie de poblaciones enteras donde los que vienen armados de Kalashnikov, enviados por otra gente, dicen que pueden encontrar materias primas que les interesa. Porque hoy las guerras que hay en África no son por una lucha de poder. Las guerras son por conquistar las materias primas, por recibir materias primas y poder venderlas a buen precio. Os estoy hablando de oro, os estoy hablando de diamantes, os estoy hablando de manganeso, de mercurio con el cual se trabajan las aguas de los ríos para poder encontrar el oro. Os estoy hablando de estas materias primas como el coltán, que son esenciales para el día de hoy. Y esto es lo que se busca. Las luchas en África son unas luchas para encontrar los recursos minerales que tiene África en cantidad, pero que no tiene maquinaria para poder trabajar con ellos, ¿no? Si tuviéramos las diapositivas lo veríais muy bien cómo han llegado en Centroáfrica ciertas multinacionales chinas que el gobierno les ha dado impunemente, les ha dado concesiones para explotar el oro en ciertas zonas cerca del río. Muchas veces el oro se encuentra, la gente lo busca con las manos y con los cestos, estos cedazos en el río, filtrando el agua y el lodo, y se quedan las pepitas. Muchas veces hemos visto cómo llegaban multinacionales echando a toda la gente, echándola, desviando incluso el río, el curso del río, y luego pues la gente ha tenido que marcharse porque estas multinacionales de China estaban allí explotando el oro, y lo están haciendo hoy. Esto pasó ayer, ¿no?
Y ayer llegaban las mujeres a donde ellas normalmente lavan la ropa o se lavan ellas y no encuentran nada porque han desviado el río y se van más arriba o se van más abajo y el río está contaminado de mercurio. Y entonces mujeres que estaban embarazadas tienen que abortar, etcétera, etcétera. Las consecuencias enormes que lleva en una guerra y la gente sencilla, que es la que tiene que pagar los platos rotos, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que hemos vivido en Centroáfrica, una situación parecida, en donde muchas veces la gente ha huido y se ha venido a las iglesias, y se ha venido a la misión. Y la misión se ha convertido en un gran campo de desplazados, donde hemos metido a todos. Yo he tenido en mi casa durante meses y meses gente viviendo en mi casa. Están yendo a lavarse a mi cuarto de baño y todo el día, y mi puerta abierta todo el día, y gente entrando y saliendo, sobre todo mujeres embarazadas que iban a refugiarse en casa de Monseñor porque allí se sentían más seguras, ¿verdad? Y a mí me dejaban en mi pequeña habitación que donde yo podía salir, pero todo el día saliendo y entrando gente porque tenían necesidad, porque habían huido de sus barrios y tenían necesidad de un sitio en donde protegerse. Pues esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y es una iglesia perseguida, pero una iglesia tremendamente acogedora, que intentamos que sea una iglesia acogedora. Y ya os conté el año pasado cómo en el 2017 pues, entraron un grupo de sanguinarios, entraron en Bangassou, donde yo estoy, un grupo de sanguinarios que no eran musulmanes, que eran no musulmanes, es decir, algunos eran católicos, otros eran protestantes, otros eran de sectas, y fueron a vengarse contra la población musulmana que está en Bangassou. La población musulmana era una población de negros musulmanes, comerciantes, vulnerables, sencillos, que no habían hecho nada a nadie y que sin embargo eran una diana fácil para que aquellos que tenían ese sentimiento de venganza tan fuerte por lo que había pasado en otros sitios, vinieron a vengarse contra la población de Bangassou. Yo recuerdo que esa población era 2.000 personas que se fueron a refugiar a la mezquita, y allí se formaron delante de ellos unos 150, 200 francotiradores que empezaron a dispararles directamente contra la mezquita. Podéis imaginar estar dentro de una casa, todo el mundo, pero allí como sardinas, ¿no? Con una desesperación muy grande, las mujeres con los niños, los maridos estaban escondidos en otras casas y los francotiradores desde fuera, ¡bum, bum, bum! Era eso sí lo habéis visto en las películas, ¿no? Cuando supimos, yo estaba en la catedral celebrando la misa, era un domingo, cuando supimos que la situación era así y que los soldados que tenían que estar allí de la ONU protegiendo a estos musulmanes se habían ido, entonces yo agarré mi coche y me fui con mis curas, algunos de mis curas y algunos laicos, nos pusimos las sotanas blancas y nos fuimos a intentar convencer a estos francotiradores, que la mayoría de las personas que estaban en la mezquita eran mujeres y niños, que la ley de la guerra no les daba la posibilidad de tirar contra mujeres y niños, contra gente vulnerable, ¿no? Que debían respetarlos. Y ellos me decían, quítate, monseñor, quítate de en medio, vamos a cortarles a todos la cabeza, a cortarles el cuello, porque lo que nos han hecho en el campo de desplazados allí. Y es cierto, había muchos musulmanes que habían atacado impunemente a otros grupos, entonces ellos querían vengarse de ellos, ¿no? Y yo dije, no podemos dejarlos así, ni puedo yo consentir que tiréis hasta degolléis a todos estos hermanos nuestros, aunque sean musulmanes. Entonces yo os conté el año pasado, me fui delante de la iglesia, nos pusimos delante de la mezquita como escudos humanos y empezaron a tirar, y nos decían, no tiréis, que estamos aquí, que nos vais a matar a nosotros. No, quítate, monseñor, quítate, déjanos sitios que podamos. Allí estuvimos 3 días. 3 días que nos pasamos las balas rozando, ¿no? Y entonces, por la gracia de Dios, estuvimos allí resistiendo, y luego entrando en la mezquita y sacando a muertos, que había ya muchas personas muertas, sacando a niños pequeños con un boquete en el pecho, y les habían tirado, sacando para que no estuvieran mezclados los vivos con los muertos, ¿no? Y era una situación de una tensión enorme, una descarga de adrenalina enorme, ¿no? Entonces yo decía a mis curas, quedaos aquí, que yo voy a intentar sacar a los fallecidos, a los muertos, y detrás hacemos una fosa común y los vamos metiendo.
buscando a gente que quisiera venirse con nosotros a hacer la fosa común. Total, era una situación surrealista, y los tiros que seguían saliendo, pum, seguían. Entonces, eso duró 3 días, aquel calvario, duró 3 días. Yo le decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que venga alguien a sacarnos de este agujero negro. ¿Dónde estás, Señor? Y el Señor me decía, pues yo estoy aquí contigo, detrás tuya, no me oyes, estoy aquí llorando contigo. Porque Dios llora en todas las guerras, ¿verdad? Yo estoy aquí contigo, estoy llorando contigo, ¿no? Y era una serie de personas que habíamos recogido, ya eran musulmanes y no musulmanes, que metíamos en la misma fosa común, y ya pues allí en la fosa común nadie se peleaba con nadie. Allí sí que había paz. Estaban todos. Entonces, a los 3 días llegaron soldados profesionales portugueses que echaron a los francotiradores y le dijeron a los musulmanes, ¿dónde queréis ir? No podemos quedarnos aquí. Y ellos dijeron, queremos ir a la iglesia católica, queremos ir a casa de Monseñor y que nos proteja él. Y entonces vinieron a preguntarme el teniente, el coronel de los portugueses, y me dejó. Yo me quedé, pues tuve que decidir en medio minuto qué hacer. Y yo me acordé de la parábola del buen samaritano, me acordé de este hombre que ve a uno que está apaleado, que está herido, y no le pregunta si es hombre, si es mujer, si es judío, si es musulmán, si tiene papeles o no tiene papeles. Él simplemente se baja de su cabalgadura, lo recoge y se lo lleva a un albergue donde podía ser curado, ¿verdad? Yo pensé en el buen samaritano y digo, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces dijimos, que se vengan con nosotros, que se vengan. Entonces liberamos el seminario menor, y allí tenemos a 2000 musulmanes, hermanos nuestros, que los tengo acogidos en mi casa, en nuestra casa. Y pensábamos que era para 3 semanas, igual lo dijimos para 3 meses, y ya llevamos 3 años. Y ya sabíamos que iba a ser así, y que el seminario se iba a degradar mucho, pero sabemos acoger, la acogida es gratuita y la acogida es sin condiciones, ¿verdad? Y allí, pues, en muchos sitios es lo contrario, son musulmanes que acogen a no musulmanes. En muchos sitios de Centroáfrica se vive todo lo contrario. Allí en Bangassou son católicos que acogen a musulmanes. En muchos sitios son musulmanes que atacan a católicos y los tienen metidos en un campo de desplazados. Total, las cosas están muy liadas, porque hay siempre mercenarios que están llegando del extranjero, están intentando pues hacer río revuelto para que de alguna manera ellos puedan continuar a vender las materias primas o a comercializar las materias primas que están en Centroáfrica. Pues así lo estamos viviendo ahora en 2019. Y no será así siempre. Llegará un momento en que tendremos paz. Llegará un momento en que estos 14 señores de la guerra, la mitad de ellos no son ni siquiera centroafricanos, son del Níger, son del Sudán, son del Chad, nos han invadido Centroáfrica. Se irán, o los echarán, o los meterán en la cárcel, o los juzgarán. Y entonces llegará un día en que podremos vivir y coexistir musulmanes y no musulmanes en paz. Llegará un momento, tenemos esperanza en que llegará un momento en que podremos coexistir en la paz y vivir en la paz. Y llegará un momento en que el continente africano será un continente lleno de fuerza, Fijaos que hoy día, en 2019, el continente africano son 53 países y tiene 1.250 millones de personas. 1.250. Pero pensamos que para el 2050, dentro de 30 años, el continente africano tendrá 2.500 millones de personas, de los cuales el 40% tendrán de menos de 15 años. Será un continente tremendamente joven, un continente en el cual pensamos que millones de indios y de chinos, sobre todo, habrán ya fallecido, y el continente africano pues será el continente más poblado. Habrá que resolver problemas de demografía y problemas de inmigración, pero será un continente que, si ellos son capaces, si somos capaces de encontrar una solución a 3 problemas que ahora son endémicos, será el continente del futuro. Será un continente con muchísimo futuro. Y así lo creemos. Con tanto futuro
que ya no habrá necesidad de que inmigrantes del África subsahariana tengan que arriesgar su vida para llegar a Europa, como aquí están llegando ahora mismo a Europa. Estos tres, ¿cómo se dice? Défis en castellano. Estas tres desafíos, défis en francés, desafíos, son el primero la corrupción. Poner un límite a la corrupción enorme que hay en cantidad de países que venden sus propios países a países del Golfo o a la Unión Africana o a la Unión Europea o a países europeos o a países de América o a Estados Unidos, venden sus propias materias primas por precios irrisorios simplemente por la ganancia, por la codicia. Si se logra poner un freno a esa corrupción, África será un continente diferente. En segundo lugar, si África consigue ser protagonista de su propio desarrollo, si esas materias primas que tienen tantísimas logran explotarlas ellos mismos, el africano, y ser protagonista de ese desarrollo, entonces África crecerá como país y la pobreza pues será vencida. Y hay países que ya lo están haciendo. Os hablo de Sudáfrica, os hablo de Kenia, os hablo del Ghana, os hablo de Uganda. Ciertos países ya están sacando la cabeza del agua, están ya saliendo y enseñándonos a salir a otros países. Pero para ello tienen que ser protagonistas de su propio desarrollo y que las materias primas, que son muchas, sean ellos mismos a controlarlas, no vengan de fuera a robarlas, ¿verdad? Y en tercer lugar, si logra el continente africano vencer a ciertas enfermedades endémicas que hacen muy vulnerables a la población. Por ejemplo, la malaria, por ejemplo, pues el ébola, que está ahora dando coletazos por muchísimos sitios, está muy cerca ahora de Centroáfrica, está en el Congo, está muy cerca de Centroáfrica, de donde yo estoy, y luego pues la tuberculosis, la diarrea, el SIDA, que está todavía pues dando mucha preocupación, ¿verdad? Y que aquí en Europa, en tantos sitios, enfermedades como el SIDA se han ya hecho crónicas, y en África, sin embargo, sigue dando tantísimo que hacer, provocando tantísimos huérfanos. Y por eso la diócesis hemos hecho tantos proyectos con la ayuda de la Fundación Bangassou, conocéis, con la ayuda vuestra también, con la ayuda de tantos sitios donde voy y donde me escuchan, de tantas personas buenas que hay por el mundo. No os podéis imaginar. No le hagáis caso a la televisión, os va a decir que todos somos malos, no os hagáis caso. La televisión os va a vender miedo. Hay cantidad de personas buenas, buenísimas. He ido hace poco tiempo al País Vasco, son estupendos. Hay catalanes maravillosos, que son de una generosidad enorme. Me han invitado para ir a la Sagrada Familia en Cataluña a empezar la Cuaresma. El cardenal de Barcelona me ha invitado para enseñar la Cuaresma, decir a Cataluña cómo se vive la Cuaresma en Centroáfrica. Y voy a venir una semana especialmente para hacer esto y volverme otra vez, ¿no? Entonces hay gente estupenda por todos sitios que nos ayuda, y así hemos podido hacer proyectos como el Buen Samaritano, en donde tenemos a enfermos de SIDA en fase terminal y les ayudamos pues a que tengan medicina, sobre todo, que no se mueran, y a los que ya están en fase terminal, ya con una invasión enorme del virus, pues entonces que mueran de una manera pacífica, que mueran en paz. Luego tenemos otro proyecto que es el del orfanato, y allí pues estamos recogiendo ahora cantidad de niños huérfanos de la guerra, o niños huérfanos de la violencia, o niños huérfanos del SIDA. Tenemos ahora unos 500 más o menos que estamos siguiendo, y allí en Centroáfrica pues tenemos el orfanato con unos 30, 35, los demás, cuando ya los remontamos un poco, en base de alimentación, los tenemos 1 año, 2 años, buscamos una familia de acogida, y encontramos siempre. Familias con 4, 5, 6 hijos, enseguida acogen a otro o a otros más, sin ningún problema, y saben que es para toda la vida. Y entonces encontramos acogida en todos sitios, porque en general los pobres son muy generosos, y los pobres, si tienen una gran riqueza, como decía el Papa Francisco el otro día en Mozambique, es su fe, es la fe, y con fe acogen a muchos huérfanos, y prácticamente hay muy pocos niños que se queden abandonados.
niños de la calle muy pocos se ven. En la capital se ven algunos, pero fuera de la capital hay ninguno. Siempre todos los niños se recolocan, se encuentran una familia que los acoja, que les dé de comer, que los ayude, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos otros proyectos que la Fundación Bangasú nos ayuda mucho. Los colegios, por ejemplo, aquí nos ayuda mucho Manos Unidas. No sé si hay alguna Manos Unidas. Aquí pues me quito el sombrero, porque Manos Unidas nos ha ayudado muchísimo y no sé por qué, porque sí, yo mando siempre, cuando termino los proyectos, mando enseguida las facturas y mando las fotos, ¿no? Y me dicen de Madrid, de Calle Barquillo, me dice que somos pocos los que hacemos esto y que ellos necesitan poder justificar cuando les llegan auditorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me da mucha alegría porque me dicen, pide proyectos que te los mandamos enseguida, ¿no? Y apenas termino uno, pido otro, ya estoy pidiendo otro y Manos Unidas es una organización, una ONG que nunca falla, ¿no? Y luego pues tenemos colegios en todos sitios, en sitios que están completamente rodeados por la guerrilla. Tenemos tenemos el colegio que siempre funciona, en sitios donde la relación musulmanes y no musulmanes es muy, muy tensa. Allí metemos el colegio enseguida y cogemos a todos los niños, musulmanes y no musulmanes, y los mezclamos. Y que en el colegio se mezclen, jueguen, estudien, vivan juntos. Y se cree en el colegio un microclima de tolerancia que pueda influir de alguna manera en los adultos y que los adultos copien esta. Tenemos ahora pues unos 8.000 niños, este año serán más. El colegio que tenemos ahí en la catedral tiene a 1.000 niños en una parte, en el colegio de primaria, y tenemos a 800 en el colegio de secundaria. Y les gusta mucho ir con uniformes, se ponen unos de amarillo, otros de azul. Cuando salen a las 12 pues se cruzan los amarillos con los azules y es una revolución allí, delante justamente del seminario donde están los 2.000 musulmanes, ¿no? Hemos tenido mucho el proyecto, nos ha gustado mucho el proyecto que llamamos de las Casas de la Esperanza, y es un proyecto en donde recogemos a personas mayores con problemas de demencia senil y problemas de Alzheimer, y son aquellas personas que se han quedado ya mayores con este problema, y sobre todo lo peor es que no tienen a un hijo o a una hija que las proteja en ese momento de la vida, ¿verdad? Ahí en África pues todas las mamás empiezan a parir pues 18, 19 años, 17, 15, 16. El reloj biológico para ellas es muy pronto, ¿no? Entonces, una mamá con 30 años pues puede tener ya 6 hijos o 7 hijos, y ellos dicen, yo pues que me queden, algunos se me van a morir por el camino, pero que, al menos cuando yo sea vieja, cuando yo sea mayor, con 60 años, con 65 años, que me quede alguno que me cuide. Que me quede alguno que me cuide, ¿eh? Hay una mamá con 65 años, pues ya está mayor, ya está encorvada, ya no tiene dientes, tiene las cervicales rotas, tiene malaria crónica y ya está muy, muy gastada, ¿no? Y si encima tiene un principio de Alzheimer o de demencia senil, y si encima, que es lo peor, no tiene una hija o un hijo que la cuide, entonces muchas veces se convierten en la diana para que las acusen o los acusen de brujería. Entonces nosotros los recogemos en lo que llamamos las Casas de la Esperanza, y aquí nos ha ayudado la Diputación de Córdoba, y nos han ayudado en la ONG, el gobierno vasco, y nos han ayudado desde Cataluña y desde Madrid y aquí en Córdoba, en cantidad de sitios y de personas y de bienhechores, cantidad de gente buena que hay por todo el mundo, ¿no? Por todos sitios. Y hemos podido hacer ya 4 Casas de la Esperanza, donde tenemos a los viejitos, donde puedan tener un sitio donde estén tranquilos, en una veranda, nadie los moleste ni los insulte, donde puedan comer una vez al día, como allí se comemos en África, como comen en África. Yo necesito comer más veces al día, pero en general comen una sola vez al día. Y luego pues un sitio donde tener una cama y un colchón y una mosquitera y ya está. Y una monja pues que está allí con ellos 24 horas al día y 7 días a la semana, que se llama Micheline. Pues hemos seguido haciendo proyectos ahora, muy bonitos proyectos, que están naciendo para poner un poco de tolerancia o yo diría una mirada de mansedumbre o una mirada de ternura a situaciones violentísimas, a situaciones que te estallan y que muchas veces no sabes controlar, ¿no? Y cuando tú intentas poner una mirada de mansedumbre
en situaciones dolorosísimas, entonces intenta ya mirar las cosas con otro color de gafas, ¿no? Con otros ojos, ¿no? Hemos intentado hacer, por ejemplo, un proyecto que recoja a chavales que se han ido a la guerrilla, que han luchado en la guerrilla, que han asesinado en la guerrilla, que tienen las manos manchadas de sangre, son chavales de 18 años, 17 años, ¿y qué van a hacer ahora en la vida? Ya el movimiento se ha resuelto, los líderes están en la cárcel, ¿y qué van a hacer estos chavales ahora? Pues estamos haciendo proyectos de carpintería, por ejemplo. El otro día, ayer, mi sobrino Pablo, descargaste en la nave que venían del País Vasco, pues un palé entero de serruchos que nos venían de Zarauz, en el País Vasco, ¿verdad? Serruchos, más los martillos, más los ¿cómo se llama? Los cepillos y todo lo necesario, las 10 o 12 utensilios necesarios para que un chaval aprenda a hacer la carpintería, ¿no? Hacer una mesita de noche, o hacer un ataúd, o hacer una puerta o una ventana, ¿verdad? Pues esto es lo que estamos ahora haciendo, pequeños proyectos para que los que han estado en la guerrilla salgan de la selva y se busquen un trabajo, ¿verdad? Y estamos también haciendo de costura para muchas mujeres, madres solteras, que hay muchísimas, o madres que los maridos han muerto en la guerra, simplemente muchachas que han sido secuestradas por la guerrilla y violadas en la guerrilla, y a un cierto momento han vuelto embarazadas y se han escapado y han vuelto a casa. Imaginaos una chavala que viene noqueada completamente después de haber estado 3 años en la guerrilla, 3 años dando tumbos por la selva, 3 años siendo violada sistemáticamente por aquel que dice protegerla, un comandante. Y entonces a un cierto momento la muchacha logra escaparse, y cuando logra, yo he llevado a muchas a su casa. En su casa creían que estaba muerta, y al final la descubren pues que está viva, que está embarazada, y que vuelve a casa y que está con los ojos así completamente noqueada, en shock postraumático, ¿no? Entonces hemos hecho proyectos para que estas niñas, estas muchachas puedan ser reintegradas en la sociedad, ¿no? Aprendan la costura. En sus casas a veces las acogen, a veces dicen que están con SIDA o que están con otra enfermedad y no las acogen, ¿no? Lo cierto que me pasa y que veo siempre, y no sé si os lo vais a creer, pero os lo voy a contar, siempre lo cuento, es que estas muchachas embarazadas fruto de violación, ninguna quiere perder su bebé. El sentido de la vida en África es tan grande, el sentido de la vida, que ellas dicen, no, es igual, sí, aunque el bebé luego sea la fotocopia del comandante, a mí me da igual, es sangre de mi sangre, es vida de mi vida. Me digo, si no lo quiere, pues no vayas a abortarlo, al menos lo das al orfanato, lo vamos a cuidar, lo voy a cuidar como la niña de mis ojos, ¿no? En el orfanato. Y ellos, no, es mi niño, lo voy a cuidar yo misma, ¿no? Digo, si quieres, este niño, en todo el terror que tú has vivido, en todo el terror de la selva, en toda la violencia que has vivido, que han hecho sobre ti impunemente, en toda esta violencia que no será nunca pagada, en todo esto que has vivido, si hay alguien que no tiene ninguna culpa, es el bebé que llevas dentro. Entonces, yo quiero protegerlo a él, ¿no? Si no lo quieres, lo das al orfanato, ¿no? Y ellas dicen, no, es sangre de mi sangre, es vida de mi vida. Y normalmente, pues, son muchachas que llegan allí a la costura con su bebé. Y cuando les digo, cuando son mayorcitos ya los críos, digo, pues, si tengo confianza, les digo, ¿a quién se te parece? ¿A quién se parece el bebé? Dice ella, pues es la fotocopia del comandante. Digo, vaya por Dios. No te preocupes, monseñor, es sangre de mi sangre, es mi bebé, es mi niño. Como diciendo, apenas lo parí, apenas enganchó a mi teta la primera vez, apenas chupó la primera vez, se creó entre él y yo una corriente tan grande, que me da exactamente igual de quién sea el padre y ya. Es mi hijo y lo voy a cuidar, es mi hija y lo voy a llevar conmigo, ¿verdad? Entonces estamos haciendo proyectos para integrar a estos jóvenes que han salido de la guerrilla o han vivido una situación de guerra muy, muy grande. Ahora estamos haciendo proyectos para que vengan a Bangassou gente, psicólogos especializados, que vengan a ayudarnos a destraumatizar a muchas personas que están con un shock postraumático muy grande
en el corazón después de haber visto con sus ojos situaciones horribles, ¿no? Como las he visto yo también, situaciones de muerte, situaciones de una violencia como yo no podía imaginar que el género humano pudiera hacer. Tú pues, acabas de matar a alguien, has matado a alguien, pues ya está, déjalo. Ya está, déjalo, no te ensañes con el cuerpo, ¿no? Y yo he visto a jóvenes ensañándose con los cuerpos muertos y os podéis imaginar que es horrible, es horrible. He tenido que ir a recoger trozos de personas que me han mandado con el coche a recogerlos y es horrible, dejan personas decapitadas, destrozadas, desmembradas, ¿no? Y cuando esto lo ven la gente, pues llega a lo que se llama un shock postraumático, ¿no? Entonces yo necesito a alguien que me ayude a hacer todo un trabajo de sanación interior, desde psicología espiritual, para destraumatizar a personas que han perdido la estima de sí mismas, que se han hundido en la depresión y que queremos pues que salgan, que sean vida, porque Dios nos ha dado la vida para vivir y nos ha dado la dignidad para estar de pie, no para arrastrarnos como animales, ¿no? Y entonces estamos esperando ahora en noviembre, va a venir un grupo de 5 monjas, que las habíamos mandado al Canadá y se han formado en el Canadá para ayudar a destrezar 3 años y ahora vienen y yo hablé con ellas y las 5 se quieren venir para hacer este trabajo allí en Bangasú durante un mes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya casi es la hora de ir, ¿verdad, Gabriel? Nos vamos a ir. Os he contado pues una parte de... Venga, sí. Los seminarios están llenos. Y yo recibo mucha ayuda para los seminaristas. Sacamos a los seminaristas del seminario menor para poner a los 2000 musulmanes y los delocalizamos en otro sitio, el Centro de Formación de Catequistas. Y allí llevan 3 años y nunca hemos bajado vocaciones. Tenemos muchas. Ahora cuando yo llego en diciembre voy a ordenar a 2, voy a ordenar a 1 en noviembre de diácono y a 2 de sacerdotes el día de la Inmaculada. Y a otro lo ordenaré sacerdote a principios de Cuaresma, cuando vuelva de Barcelona. Y tenemos muchos que están detrás formándose y saben realmente lo que se arriesgan. Y tenemos ahora muchas ONGs que están buscando seminaristas, intentar sacar a seminaristas del seminario porque dicen que están muy preparados y que las ONGs vienen a Centroáfrica y encuentran poco personal centroafricano que puedan desarrollar pues los programas que ellos tienen, que son muchas veces muy complicados para hacer el rapport, ¿cómo se dice? Los dossiers al final de cada proyecto, ¿no? Y están echando el anzuelo a los seminaristas, ¿no? ¿Aquí hay catequesis? Hay muchas catequesis, sí. Ahí les encanta la catequesis. Hacen 3 años de catequesis para la primera comunión o para el bautismo, luego 3 años de catequesis para la confirmación. Y después de la confirmación, entonces, todos los que se han confirmado, que pueden ser cientos a veces, pues se ponen delante del pueblo de Dios con el Evangelio, levantan el Evangelio y una mano en el pecho y dicen: yo acabo de recibir la primera comunión, acabo de recibir mi confirmación, la fuerza del Espíritu Santo, me llamo así y prometo en este día que a partir de hoy entraré en el grupo Legionarios de María, Santa Rita, San Vicente de Paúl o los monaguillos o los scouts. Hay 20, 25 movimientos en cada parroquia donde los que han terminado la confirmación pueden entrar. ¿Y pueden entrar para que la fe siga robusteciéndose, verdad? Entonces allí los movimientos parroquiales son en ese sentido estupendos para revivir la fe, para que la fe no se quede ahí estancada en el momento de la confirmación. Después, y dicen con una fiesta, y luego pegan una palmada en el Nuevo Testamento y dicen: ya he prometido, ¿verdad? Bueno, veo que Gabriel... ¿Alguna pregunta? Gabriel no, está... digo, ¿alguna pregunta? Tenemos... ¿Algún voluntariado de aquí, de Algerí, tiene usted? ¿De laico, alguien? Hemos tenido laicos que han venido últimamente, pero uno a uno. Todavía la situación está muy embarullada y todavía es un riesgo. Vivimos en zona de alto riesgo y no quiero yo arriesgar con nadie que pueda pasarle nada. Tenían que venir, por ejemplo, un grupo de médicos a operar oftalmología a las cataratas y al final en agosto pues todo se ha ido al traste por un pequeño detalle, ¿no? Vendrán el año que viene. Estaremos mejor el año que viene. El año que viene vendrán, como ya han venido otras veces, y operarán cataratas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estarán operando cataratas y luego pues 2 o 3 horas más consultando. Y se pasan así sus vacaciones, todo el día. Una pregunta, yo vivo en Barcelona,
Sí, me han pedido el primero de domingo de Cuaresma, me parece que es el 1 de marzo. Pues ahí estaré yo, me invita el cardenal Omeya, sí, cardenal Omeya. Bueno. Sí, es que, hombre, yo creo que hemos sido bendecidos, esta familia de San Francisco, una vez más con la visita de Monseñor Aguirre, porque yo creo que nos da, bueno, muchas cosas, su vida nos da muchas cosas, pero fundamentalmente nos da esa fuerza para no quejarnos tanto de nuestras cosillas que tenemos aquí, ¿verdad? Y sobre todo también nos da esperanza, porque hay esperanza, ¿no? Porque si ellos tienen esperanza, nosotros también tenemos que tener esperanza. Así que para nosotros, muchas don gracias. Juan José, eres una bendición de Dios. Porque Dios nos ha elegido. Muchas gracias. No me aplaudáis más. No me aplaudáis más, porque tenéis que aplaudir a la providencia, que es quien nos elige. Sin la gracia de Dios no seríamos absolutamente nada. Así que todos vuestros aplausos los recojo con mucho gusto y los lanzo al cielo. Muy bien, a la Eucaristía. Gracias también a vosotros, la prensa, por vuestra presencia, ¿vale? Gracias. Buenas noches. Un día más que nosotros, la familia de San Francisco, todos los que venimos a esta novena, somos bendecidos con la presencia de nuestra Madre la Virgen de Belén. Pero hoy también somos bendecidos con la presencia de un obispo que para nosotros, para esta familia de San Francisco, es un testimonio viviente de lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Es don Juan José Aguirre. Es natural de Córdoba, pero lleva cerca de 40 años en África y es obispo de Banda Sur. Todos los años nos visita, para nosotros es, como hemos dicho en esta charla que hemos tenido antes, es una fuerza que nos da y también, sobre todo, vivir en esperanza. Y todo ello dentro de esa armonía de vida, esa paz que transmite su testimonio, su misma vida. Así que nos preside la Eucaristía, don Juan José Aguirre, obispo de Banda Sur, y nosotros, como agradecimiento, y ponemos un poquito en ese donativo que le entregaremos luego en la Eucaristía, como también como una ofrenda al alma, porque lo necesita aquí para ese pueblo, para esa ciudad.